pesares Él llevará. Él os invita al bello puerto donde descanso habrá. Venid a Cristo, Él os atiende, aún en sendas de la maldad. Con infinito amor Él os busca y os dará su verdad. Venid a Cristo, Él os escucha y suplicadle en oración. Él os envía ángeles santos de su eterna mansión. Venid a Cristo de toda tierra y de lejanas islas del mar. A todos llama su voz divina. Venid a mí a morar. Hola, muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Sean bienvenidos nuevamente al Club de Lectura de Ven, Sígueme con su hermano y servidor Walter Posada. La clase del día de hoy, que viene acompañada con el Club de Lectura, es la clase número 46. Ya es la semana 46. Cada vez se va terminando más el año y vamos avanzando más en cosas importantes de la doctrina del Antiguo Testamento. Hoy leeremos Oseas, los capítulos del 1 al 6, y también leeremos los capítulos del 10 al 13, estudiaremos algunas cosas y el libro de Joel. Esta clase la veremos del 7 al 13 de noviembre en nuestras capillas, en nuestras casas, y espero que ustedes la puedan disfrutar. Los amaré por mi propia voluntad. Este es el título de esta clase. Y me gustaría iniciarla preguntándoles cómo Dios les ha demostrado, cómo Dios te ha demostrado a ti, hermano o hermana, que es fiel a todo lo que te ha prometido, cómo te ha mostrado su fidelidad por ti. Me gustaría que contestaran esa pregunta durante toda la clase y después en la semana, cuando vuelvan a ver esta clase o cuando la compartan con alguien, cómo Dios ha demostrado su fidelidad a cada uno de ustedes. Dejen sus comentarios, por favor, aquí. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas. Con esta pregunta y con esta pequeña introducción, iniciamos la clase de Ven, Sígueme con su hermano y servidor Walter Posada aquí en la plataforma de Central del Libro de Mormón. Bienvenidos. Antes de iniciar, me gustaría, como siempre, invitarles a que nos puedan acompañar al terminar esta lección en la clase de Ven, Sígueme Express. Un Ven, Sígueme Express más cortico, pero como dice Liz, lleno de doctrina.
También para que nos puedan acompañar esta noche en la charla dominical donde tratamos este y otros asuntos con más profundidad y con más, digámoslo así, espontaneidad de la que podemos hacer aquí en la clase. Así que ahí están las invitaciones para todos ustedes, de la misma manera que nos pueden ayudar suscribiéndose aquí al canal para que otras personas también nos puedan encontrar y ustedes no se pierdan ningún contenido que tenemos aquí en Central del Libro de Mormón. Y para iniciar esta clase nosotros tenemos que reconocer que el convenio de Israel con Dios, con Jehová, había de ser tan profundo y tan significativo que el mismo Señor compara este convenio con el matrimonio, que es el convenio más elevado que cualquiera de nosotros puede hacer y participar en esta tierra. El convenio, al igual que los matrimonios, incluía compromiso eterno al compartir experiencias y al construir una vida juntos, la estricta fidelidad y sobre todo amar con todo el corazón a nuestro compañero o compañera eterna. Esa clase de devoción implica, mis amados hermanos y hermanas, grandes consecuencias cuando hay infidelidad. Por medio del profeta Oseas, Dios nos describe algunas de las consecuencias que afrontan los israelitas, pero también que podemos afrontar o que pueden llegar a nosotros, a ellos por haber quebrantado su convenio y a nosotros por quebrantarlos, si es el caso. Pero a pesar de todo eso, el mensaje del Señor en el libro de Oseas no es algo como te rechazaré para siempre por ser infiel, sino muy al contrario, te invito a que regreses, te invitaré a regresar, dicen las Escrituras. Y de hecho en Oseas también el Señor expresa, pero he aquí, yo lo atraeré y lo llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor será como puerta de esperanza, y allí cantará como en los días de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Te desposaré conmigo para siempre, declaró el Señor. Y también les dice, yo los sanaré de su rebelión, los amaré por mi propia voluntad. Ese es el mensaje para ellos y es para nosotros. Es el mismo mensaje que ofreció para su pueblo en la antigüedad que nos ofrece hoy en día, conforme nosotros procuremos vivir nuestros convenios con amor y con mucha devoción. También, si vamos al libro de Joel, Joel compartió un mensaje muy similar, muy parecido, que creo que hace aquí como esa práctica de la repetición. Lo dice un profeta, lo dice otro. Y muchas veces sucede aún en la actualidad. Podemos pasar por la conferencia y ver muchos discursos parecidos. Volveos a Jehová, vuestro Dios, porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Y también Joel nos enseña, Jehová será el refugio de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Conforme, mis amados hermanos y hermanas, vayamos recorriendo estos libros, estos hermosos libros, que son pequeños, que son cortos, pero que tienen tanta instrucción, espero que nosotros podamos reflexionar mucho en nuestra relación personal con el Señor. Pensemos cómo la fidelidad de Él nos da motivos, nos da fuerza para nosotros serle fieles a Él. El Señor siempre nos invitará a regresar a Él. Y entonces el Señor se vale de una historia bien interesante. La esposa de Oseas, el profeta, Gomer, le fue infiel. Y Dios hizo referencia a aquel triste hecho para enseñar a los israelitas cómo se sentía en cuanto a ellos y a los convenios que habían concertado con Él. Esa historia se aplica perfectamente también a nosotros. De la misma manera el Señor se siente igual con nosotros cuando le fallamos. Por eso, mientras que leemos en nuestra casa, en nuestras noches de hogar y estudiamos el manual de Ven Sígueme, reflexionemos mucho al leer Oseas del 1 al 3 sobre cómo el Señor ve su relación con su pueblo escogido, su pueblo del convenio. Nosotros podríamos meditar acerca del modo en que cada uno de nosotros, al igual que los antiguos israelitas, puede serle o le hemos sido infieles al Señor, y sobre cómo Él nos ha tendido la mano una y otra vez,
Por ejemplo, mis amados hermanos, ¿qué nos enseña acerca del amor y la misericordia el Señor con estos relatos? ¿De qué manera nosotros le demostramos amor y lealtad? En Oseas, en el capítulo 2, los versículos 14 al 23, nos dice lo siguiente, y me gustaría que mientras que los leemos podamos sentir el espíritu de ese pueblo y lo apliquemos todo a nosotros, lo comparemos con nuestras vidas. Pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí. Y el valle de Acor será como puerta de esperanza, y allí cantará como en los días de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Ya lo habíamos leído hace un momento, y aquí lo estamos repitiendo, como si siguiéramos con el mismo patrón de enseñanza, de la repetición para aprender más, para que quede en nuestra mente y en nuestro corazón. Y el versículo 16 continúa diciendo, y sucederá que en aquel día, dice Jehová, me llamarás Ichi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más serán recordados por sus nombres. Y haré por ellos convenios en aquel día con las bestias del campo, y con las aves del cielo, y con las serpientes de la tierra, y quebraré el arco y la espada, y quitaré la guerra de la tierra, y los haré reposar seguros. Y continúa diciendo en el versículo 19, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y en juicio, y en benignidad y en misericordia. Qué gran bendición que el Señor haga ese convenio con cada uno de nosotros y con todos como pueblo. El versículo 20 y 21 y los siguientes dicen, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Y acontecerá que en aquel día responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo y al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruana, y diré a Lo Ami, pueblo mío eres tú, y él dirá, Dios mío. Y me gustan muchísimo todas estas escrituras de convenio del Señor con nosotros. Miren lo que dice en otra parte, Oseas, vuélvete, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu iniquidad has caído. Tomad con vosotros palabras y volveos a Jehová, y decidle, quita toda iniquidad, y acéptanos bien, y ofreceremos el fruto de nuestros labios. No nos librará Siria, no montaremos a caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo los sanaré de su rebelión, los amaré por mi propia voluntad, porque mi furor se apartó de ellos. Yo seré a Israel como el rocío, él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano, se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y su fragancia como la del Líbano. Volverán los que moran bajo su sombra, serán vivificados como trigo, y florecerán como la vid. Su fama será como la del vino del Líbano. Todas estas escrituras me encantan, hermanos, solo bendiciones y bendiciones por ser fieles a los convenios. El Señor continúa diciendo, Efraín, y pregunta, ¿qué tengo yo que ver ya con los ídolos? Yo respondo y lo cuido. Yo seré a él como el ciprés verde. En mí será hallado su fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Pregunta el Señor. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Mis amados hermanos y hermanas, la devoción a Dios debe sentirse de manera interior y no solo expresarse exteriormente. Jehová, Jesucristo, nuestro Salvador, había mandado a su pueblo que ofreciera sacrificios de animales, pero aunque el pueblo de la época de Oseas obedecía esa ley, quebrantaban mandamientos de mayor importancia. Entonces, en el capítulo 6 de Oseas, el Señor hace unas preguntas. ¿Qué te haré a ti, oh Efraín?
¿qué te haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los he despedazado por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los he matado, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero, y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, transgredieron el convenio. Allí actuaron pérfidamente contra mí. Cuando leemos todas estas cosas, mis amados hermanos y hermanas, surge una pregunta. ¿Qué creemos que signifique que el Señor quiera misericordia y no sacrificios? Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Me gustaría que dejaran sus comentarios aquí. ¿Qué entendemos por eso? El Señor quiere misericordia y no sacrificios. Y quiere que lo conozcamos a Él más que realicemos holocaustos. ¿Qué pensamos? Que significa que la rectitud sea como una nube o como un rocío. ¿Puede ser nuestra rectitud de esa manera? ¿Cómo debería ser realmente? Me gustaría, mientras que ustedes analizan esas preguntas y dejan sus respuestas aquí abajo, leer algo que dice en Isaías 48, en el versículo 18. Oh, si hubieras escuchado mis mandamientos, entonces tu paz habría sido como un río y tu justicia como las olas del mar. Miren que estas mismas palabras, casi parecidas, las encontramos con una reflexión fabulosa en el libro de Primer Nefi, en el capítulo 2, en el versículo 9 y el 10, dicen lo siguiente: y cuando mi padre vio que las aguas del río desembocaban en la fuente del mar rojo, habló a Lamán diciendo: oh, si fueras semejante a este río, fluyendo continuamente en la fuente de toda rectitud. Y dijo también a Lemuel: oh, si fueras tú semejante a este valle, firme, constante e inmutable en guardar los mandamientos del Señor. Me encanta este libro de Oseas porque es muy claro, es muy asertivo, es preciso, tal vez es severo. El Señor, claro que quiere que vayamos a la iglesia, claro que quiere que vayamos al templo, claro que quiere que paguemos un diezmo, pero todas esas cosas son importantes. Pero igual no podemos olvidar el amor de Cristo. Si nosotros queremos ver cómo el Salvador empleó estas frases, estas palabras y esta enseñanza de Oseas en su propio ministerio, también podríamos leer en Mateo, en el capítulo 9, una parábola fabulosa, o más bien una enseñanza fabulosa del Salvador. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores vinieron y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y con sus discípulos. Y cuando vieron esto los fariseos, dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y con los pecadores? Y miren lo que pasa aquí, cómo contesta el Salvador con toda su sabiduría. Y al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido para llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y aquí, mis amados hermanos y hermanas, tenemos que entender que esta iglesia en todo sentido, como han dicho los apóstoles, estoy recordando al Elder Holland, en todo sentido, se parece más a un hospital que a un club, se parece más a un lugar donde todos sanan, más que a un gimnasio o a un lugar de exhibición, como dijo el Elder Uftor. Nosotros tenemos que entender que si estamos aquí, somos enfermos y necesitamos ayuda, pero que también otros tienen que venir porque necesitan del Salvador, necesitan de su ayuda, necesitan de sus bendiciones, necesitan renovar convenios y no olvidar el amor de Cristo en sus corazones para también socorrer a otros de la misma manera. Y también hay una enseñanza grande en el capítulo 12 de Mateo, en los versículos del 1 al 8. Miremos esto que dice el Señor aquí. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en el día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y al verlo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer?
ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanaban en el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Salvador es fabuloso enseñando. Mas si supieses lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, aquí vemos claramente que podemos tener una lista, ir chuleando cosas que hacemos, ir colocando un visto bueno de cada cosa que hacemos. Pero más allá de eso, el Señor quiere es que le demos nuestro corazón y que socorramos al necesitado sin importar cuál sea el momento o el día. Muchas veces nos detenemos en lo que se ve, pero realmente la mayoría de cosas que importan para el Señor, las significativas se hacen en el anonimato. Muchas personas sirven y ayudan y no dan reporte de ello porque sirven a diario, edificando el reino de Dios, dando su justicia a todo aquel que lo necesite. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, hay un hecho que sucede en las Escrituras. Tradicionalmente, rasgarse la ropa era una manifestación externa de duelo o de remordimiento. En Joel 2, en los versículos 12 y 13, nos dice algo sobre esto. Por eso, pues ahora, dice Jehová, volveos a mí con todo vuestro corazón, y con ayuno, y con lamento, y con llanto, y rasgad vuestro corazón, no vuestros vestidos, y volveos a Jehová vuestro Dios, porque Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia, y se arrepiente del castigo. Mis amados hermanos y hermanas, nosotros tenemos que entender algo importante y reflexionar en ello. ¿Qué diferencia hay entre rasgarnos el corazón y rasgarnos la ropa? Rasgarse la ropa puede ser algo externo, pero rasgarse el corazón es algo que solo ve uno y ve nuestro Padre Celestial. Pagar el diezmo es algo que sabemos nosotros y sabe nuestro juez o los miembros del obispado que reciben nuestros donativos, pero dar al necesitado sin que nadie lo sepa es algo que solo sabe el necesitado, nosotros y Dios. El Señor dice muchas cosas sobre esto. En Isaías 1 estudiamos en los versículos 11 al 17. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy del holocausto de carneros y de gracia de animales engordados. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? O sea, sacrificios, pero sucios de corazón. Es lo que les está diciendo el Señor. Voy al templo, voy a la iglesia, cosas que están bien, pero no saludo a mis hermanos, no les doy un abrazo fraternal. Esas cosas no están bien. Lo primero está bien, pero acompañado de lo segundo. Y entonces continúa el Señor en estos versículos de Isaías diciendo: no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las aborrece mi alma. Me son una carga, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Socorred al oprimido. Haced justicia al huérfano. Abogad por la viuda. Y todo esto lo podemos relacionar directamente con lo que el mismo Salvador enseñó a los fariseos y bueno, en toda su predicación. En Mateo 23, el versículo 23 es duro, es severo con aquellos que tienen eso en su corazón, querer aparentar solamente. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y habéis dejado lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe.
Esto era menester hacer, sin dejar de hacer lo otro. O sea, hay que pagar un diezmo, hay que diezmar, claro que sí, pero no se puede dejar de hacer justicia y de tener misericordia y de ejercer la fe. En Primera de Juan, en el capítulo 3, en los versículos 17 y 18, continúa la enseñanza. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano teniendo necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo ha de morar el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, creo que vemos en todos estos versículos un llamado de atención poderoso para nosotros. No se trata de aparentar, se trata de ser. Y en la medida en que somos, siempre daremos la apariencia de lo que realmente hay en nuestro corazón. Yo esperaría que mi vida cambie con estos versículos, pensar, ¿esto es realmente lo que quiere el Señor? ¿Que yo haga esto para que los hombres me vean? ¿O que yo haga esto porque mi amor y mi fidelidad a Él así lo requieren? Ahora vamos a estudiar un poco cómo el Señor derrama su espíritu sobre toda carne. De hecho, Él lo dice así: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Al profetizar y predicar sobre el día grande de Jehová, Joel describió este día como un día de tinieblas y de oscuridad, y un día grande y muy terrible. Israel como pueblo, mis amados hermanos y hermanas, ha afrontado muchos días grandes y terribles a lo largo de su historia, y el pueblo del convenio de Dios afrontará aún más días grandes y terribles en el futuro. ¿Qué nos llama la atención del consejo que el Señor le da a Joel en el capítulo 2, en los versículos 12 al 17? Leámoslos y miremos qué nos llama la atención en este consejo. Por eso, pues, ahora dice Jehová: volveos a mí con todo vuestro corazón, y con ayuno, y con lamento, y con llanto, y rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y volveos a Jehová, vuestro Dios, porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia, y se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si volverá, y se apiadará, y dejará bendición tras sí, ofrenda de grano y libación para Jehová vuestro Dios? Tocad trompeta en Sión, consagrad un ayuno, convocad una asamblea solemne, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los niños de pecho. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que digan los pueblos: ¿dónde está su Dios? Además, hermanos y hermanas, observemos las bendiciones que el Señor nos muestra y que nos promete en Joel 2 cuando nos acercamos a Él. En el versículo 27 al 32 el Señor dice lo siguiente: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Qué gran bendición para todos nosotros. Si somos fieles, el Señor nos sostendrá, no seremos avergonzados, siempre nos dirigirá. Y el versículo 28 dice: y acontecerá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y entre los sobrevivientes a los que Jehová haya llamado. Mis amados hermanos y hermanas, cuando leemos todos estos versículos, podríamos preguntarnos: ¿por qué las bendiciones que se prometen en estos versículos podrían ser especialmente importantes, valiosas, de relevancia en días como los que se describen en Joel 2?
pero también incluso en nuestros días, en nuestra época. ¿Qué creen ustedes que significa que Jehová derramará su espíritu sobre toda carne? Por favor, coloquen sus comentarios aquí. Y también, si pueden, respondan en qué forma creen ustedes que se están cumpliendo todas las profecías de Joel. También, por favor, dejen sus comentarios aquí. Me encanta leer sus comentarios. Y sobre todo, me encanta ver cuando ustedes dan comentarios y otra persona también aporta de acuerdo a esos comentarios. El presidente Russell M. Nelson, nuestro profeta, dijo lo siguiente sobre esas promesas. En los días futuros no será posible vivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. Esas palabras del presidente Nelson me hacen llegar a mí una historia que seguramente ya les he compartido, pero que creo que es un buen momento para repetirla. Alguna vez iba yo llevando a algunos familiares hasta su casa y ellos vivían en un lugar alto. Bajando de ese lugar, ya sobre la medianoche, en un vehículo que teníamos, por cierto, viejito, un poco anticuado este carro, iba bajando con mi hijo Pedro Daniel, que apenas tendría 6, 7 años tal vez. Y entonces recuerdo que bajando esa montaña, el vehículo se apagó, el motor se apagó. Entonces me entró cierto miedo porque el lugar era muy peligroso. Y entonces le dije a Pedro Daniel: Pedrito, el carro se apagó, vamos a seguir bajando. Tan pronto yo pueda detener el carro en un lugar plano, vamos a aprovechar toda la bajada para seguir, pero tan pronto yo pueda parar el carro, me voy a salir. Tú te vas a pasar a mi lugar. Y cuando yo abra el capó del carro, la tapa del carro, y revise el motor, te voy a decir que lo enciendas nuevamente. Y lo vas a hacer, pero tiene que ser muy rápido, porque este lugar es muy peligroso. Él me dijo: sí, papi, entiendo, yo lo hago así. Cuando terminamos de descender por la misma fuerza del carro, yo me bajé rápido y Pedro Daniel se pasó a mi silla. Y entonces yo bajé, abrí el capó, moví algunos cables sin mucho conocimiento. Y entonces le dije a Pedro Daniel: dale arranque, enciéndelo. Pero él no lo encendía. Y yo le repetí otra vez mirando los cables, le decía: dale ya, dale ya. Pero él no encendía el carro. Yo estaba muy preocupado por el lugar en el que estábamos. Así que me enojé y miré y dije: ¿pero qué pasa que no enciendes el carro? Y miré hacia el lado para verle. Y entonces vi a mi pequeño hijo recostado al volante del carro haciendo una oración. Me quedé sin palabras. Yo estaba acudiendo a mi fuerza física y a mi velocidad para arreglar el vehículo, pero él estaba recurriendo a lo que se le había enseñado y a lo que el Espíritu le inspiró: orar. Hermanos y hermanas, estoy de acuerdo con el presidente Nelson. Es imposible que en estos días nosotros podamos vivir o sobrevivir sin la influencia espiritual, guiadora y santificadora y consoladora del Espíritu Santo. Mi hijo, que era pequeño, lo tenía claro. Yo, que era mayor y que era un líder en la iglesia en ese momento, bueno, y que siempre he sido fiel a la iglesia, no lo tenía claro. Esperé, levantó su cabecita y me dijo, sacando un poco la cabeza del carro: estaba haciendo una oración, papi. Ahora sí. Encendió el carro y de una vez el motor prendió. Él se corrió nuevamente, yo cerré y me subí al vehículo y arrancamos y llegamos a nuestra casa sanos y salvos. Hay que confiar en el Señor, hay que estar más cerca de Él para que podamos sentir su Espíritu, para que ese Espíritu nos pueda bendecir. El Elder Bednar también nos dice unas palabras fabulosas sobre la guía del Espíritu y cómo podemos traer esa guía a nuestra propia vida. A menudo nosotros mismos nos complicamos al recibir revelación personal. Lo que quiero decir con esto es que una de las promesas del convenio es que al honrar nuestros convenios podemos tener siempre el Espíritu Santo como nuestro compañero constante. Pero nosotros hablamos de ello y nos referimos a esto como si el escuchar la voz del Señor por medio de su Espíritu fuese un evento ocasional. El Espíritu
debería estar con nosotros todo el tiempo, no en cada nanosegundo. Pero si una persona está haciendo su mejor esfuerzo, no tienen que ser perfectos para tener ese espíritu. Pero si ustedes y yo estamos dando nuestro mejor esfuerzo y no estamos cometiendo transgresiones graves, entonces podemos contar con que el Espíritu Santo estará guiándonos. Parece que creemos que las manifestaciones del Espíritu Santo son espectaculares, enormes y repentinas, cuando en realidad son apacibles, delicadas y progresivas en el tiempo. No es preciso que reconozcamos que estamos recibiendo revelación en el momento en que la estamos recibiendo. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, uno puede tener guía del Espíritu por medio de una sencilla oración, como la de un niño, como la que hizo Pedro Daniel. La revelación personal es esencial para nosotros vivir espiritualmente. ¿Por qué creen que es así? ¿Cómo pueden ustedes, cada uno de ustedes, aumentar su capacidad de recibir revelación personal? Creo que es algo importante. No deberíamos andar por el mundo y por nuestra vida viviendo sin revelación para nosotros, para nuestras familias, para nuestros amigos, para nuestros llamamientos. Por eso quiero, mis amados hermanos y hermanas, al terminar esta clase, dejarles algunas invitaciones. Compartan como familia cómo pueden demostrar su fidelidad a Dios y busquen formas de estar más preparados para recibir revelación personal y también para recibir revelación como familias. El Señor bendice a las familias que oran y que leen las Escrituras juntas. Y esto puede traer revelación sobre una u otra persona del hogar. No siempre tiene que ser la cabeza, no siempre tengo que ser yo como padre o como poseedor de sacerdocio, o tú, hermana, como madre o cabeza de familia. La revelación puede llegar aún por medio de los más pequeños. Testifico que el Señor nos ama, que Él desea lo mejor para nosotros, que desea demostrarnos cuán grande es su fidelidad por medio del cumplimiento de sus promesas. Pero hay una condición para que ellas se cumplan, y es que nosotros le seamos fieles a Él. Que podamos, por medio de esa fidelidad, recibir revelación para guiar nuestras vidas. Es mi ruego y mi oración, y la comparto con ustedes en este día, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, gracias por haberme acompañado en esta clase de Ven, Sígueme. Recuerden que es importante que ustedes lean su manual y sus escrituras en su hogar, que estudien esto en familia, que tomen esta clase, este video, esta ayuda que ofrecemos muy humildemente como un complemento de su estudio personal y familiar del manual de Ven, Sígueme, y que asistan a sus reuniones dominicales. Es importante que lo hagan, que se asocien con los santos y que puedan tener instrucción de lo alto cuando toman la Santa Cena y cuando reciben instrucción desde los púlpitos o por buenos maestros que también han preparado sus clases. Les espero ahora al finalizar esta clase en el Ven, Sígueme Express con Liz. Como ella dice, un Ven, Sígueme más cortico, pero lleno de doctrina. Y también esta tarde para que nos acompañen en la charla dominical, como siempre cada domingo en horas de la tarde, donde ampliaremos y hablaremos más de los temas que hoy hemos hablado. Muchas gracias, mis amados hermanos y hermanas. Espero que esta clase, que este tema que hemos tratado tan importante de la fidelidad y de la revelación personal, pueda ayudarnos a todos nosotros, sin excepción, a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Les amo mucho. Chao, chao.